de Cristo. Si usted se anima un poquito, yo también me animo. Amén. Gloria a Dios. Ahí, deme un poquito de ánimo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Señor es bueno. Señor es bueno. Amén. Nos ha permitido llegar hasta aquí. Amén. Gloria a Dios. Nos ha dado las fuerzas que hemos necesitado durante toda la semana. Y por eso estamos agradecidos de nuestro Dios. Amén. ¿Están todos ahí? Amén. Dice la palabra. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. Gloria sea el Señor. Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Te exaltamos en esta hora, Padre. Venimos delante de tu augusta presencia, Señor, a pedirte que nos ayudes, Señor. Que sea tu gracia, tu misericordia, Señor, tu favor con cada uno de nosotros, Señor. Prepara, Dios, nuestra mente, abre nuestros ojos espirituales, Señor, y nuestro corazón, para que podamos recibir de ti tu palabra, Señor. Ella es pan de vida, Señor. Ella es el alimento, ella es el sustento para nosotros cada día, Padre. Y en esta hora te pido, Señor, que tú nos alimentes con tu palabra y que podamos ser saciados por ti. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos y te damos la gloria y la honra a ti. Amén. Aleluya. Gloria sea el Señor. En esta oración que he hecho, le hemos pedido al Señor que nos sacie. Amén. ¿A cuánto les gusta estar saciados? Aleluya. Amén. ¿Cuánto nos gusta entonces saber que tenemos esa abundancia? Gloria sea el Señor en todos los aspectos, tanto material como espiritual. Vamos en este tiempo, hermano, a ver las condiciones, los requisitos que nos habla la palabra para que nosotros podamos sentirnos saciados y que verdaderamente puede ser lo que nos sacia. Amén. Gloria sea el Señor. Dice la palabra que vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Amén. Era un hombre de Balsaliza. Balsaliza era un lugar donde quedaba al norte. Recuerden que en este pasaje estamos hablando del profeta Eliseo. Y Eliseo estaba en la parte sur de Israel, allí donde estuvo dividido en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Qué ocurrió en el reino del norte? Que allí Jeroboam pues puso allí sus leyes, quitó la adoración al Dios de Israel, al verdadero Dios, y puso allí dioses paganos. Y puso entonces que la ley era adorar a esos dioses paganos. Quitó entonces el ministerio de adoración a Dios, el ministerio que tenían los sacerdotes de servir allí en el templo al servicio de Dios. Y entonces todo lo que funcionaba en el reino del norte, todo era con el paganismo, todo era a través de los dioses paganos, de Baal, que es uno de el nombre que representa a todos esos dioses falsos. Y este nombre Balsaliza, Salisa era el lugar al norte, y allí es el lugar donde el padre de Saúl lo mandó a buscar las asnas, aquellas que se perdieron. Es el lugar. Yo creo que ahora Balsaliza no aparece en ningún lugar, quizás sea asociado a Baal, porque en aquel lugar se adoraba a dioses paganos, a Baal. Y entonces vemos que este hombre dice que trajo al varón de Dios, a Eliseo. Como este hombre que estaba en un lugar en el norte donde todo lo que se movía era un reino pagano, era un sacerdocio allí que se había allí desviado de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, pues siempre la palabra nos enseña y Dios siempre tiene un remanente fiel. A pesar de las dificultades, a pesar de la idolatría, del pecado en que cayó el pueblo de Israel, que se apartaron de todo los mandatos de Dios, pues allí había un hombre fiel. Y este hombre pues salió de su ciudad y vino a esta región donde estaba Eliseo y le trajo allí lo que estaba ordenado por la palabra, traerle a los sacerdotes. En aquel momento las personas fieles venían al sur y traían sus ofrendas y lo que tenían que ofrecer para sus sacrificios, venían a Jerusalén allí. Y este hombre vino con un regalo, con una ofrenda,
diría yo, como un diezmo para el profeta de Dios, para el varón de Dios, para el hombre que en aquel momento estaba llevando allí la voz cantante, que estaba llevando allí el ministerio del Señor, que estaba ahí avanzando, llevando la voz profética y haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno que nosotros siempre pues podamos saber determinar y saber detectar y saber reconocer dónde está ese hombre, los hombres de Dios, los hijos de Dios que están dando la palabra sin adulterar. Amen. Y ahí nosotros podamos traer nuestras ofrendas, ¿no es verdad? Yes. Saber que van a ser bien usadas. Dice que trajo 20 panes de cebada. Los panes de cebada no eran habían varios tipos de pan. Estaba el pan de trigo y estaba el pan de cebada. El pan de cebada era un pan de no muy buen sabor, de no muy buena calidad, pero dice que este pan era de cebada, pero era de las primicias, es decir, de lo primero que él obtuvo de su cosecha. Amén. Si fue lo primero que trajo de su cosecha, pues nos está dando a entender de que este hombre estaba trayendo esto al profeta de Dios en agradecimiento, es decir, dedicándole las primicias de su cosecha al varón de Dios, haciendo lo que la palabra había establecido. Gloria sea el Señor. No se quedó diciendo, bueno, aquí en el reino del norte no está funcionando esto está abolido en este momento, por tanto, yo me voy a quedar con mi ofrenda, yo me voy a quedar con las primicias. Este hombre no, fue fiel y entonces fue allí y dio de los primeros frutos, de lo mejor de la cosecha, pues trajo al varón de Dios. Dice que trajo panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, es decir, lo mejor que había en su cosecha, lo trajo. Gloria sea el Señor. Eso es que nosotros podamos reconocer, hermanos, que lo que nosotros tenemos, que corresponde al Señor, lo que es del Señor, nosotros siempre debemos darlo al Señor. Nosotros tenemos como deber, como cristianos, pues traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Amén. Gloria sea el Señor. No importa la dificultad que haya. Dice que en este tiempo, si leemos el pasaje que hay anterior a este, dice que en este tiempo había mucha hambre en Israel. La hambre como consecuencia del pecado, de haberse apartado de Dios. Era como el castigo que estaban recibiendo, y en este castigo estaban siendo allí doblegados tanto los justos como los injustos. Y entonces estaban pasando por esta etapa de mucha hambre. Y vemos en el pasaje anterior que lo que ocurre, que Eliseo había hecho también un milagro para que las personas, los profetas allí que él estaba al cargo de ellos, fueran alimentados. Y ahora entonces nuevamente le traen a él esta ofrenda. ¿Y qué hace el hombre, el varón de Dios? Dice que no se queda con ella. Le dice, y él dijo, da a la gente para que coma. Gloria sea el Señor. Qué bueno que los diezmos y las ofrendas también puedan ser bien usados. Amén. Gloria sea el Señor. Dice que lo dio para lo mejor que se podía dar, porque lo que había en ese momento, la necesidad que había, era que había mucha hambre. Y se resolvió. El problema ahora viene el sirviente. Cuando él le da esa ofrenda al sirviente, el sirviente entonces sabe que dice que hay 100 personas delante de ellos, y él hace una pregunta, dice, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Una pregunta que quizás dice, bueno, qué incredulidad. Bueno, ya sabemos el final del pasaje, ¿no es verdad? Pero ante las dificultades, ante la escasez, ante la necesidad y ante ver una multitud delante de las personas con un poco alimento, con muy pocos recursos, es normal que pudiera hacer esa pregunta. ¿Cómo puedo hacer esto? Y hay muchas personas que se hicieron este tipo de preguntas, al igual que María dice, ¿cómo podrá hacer esto? ¿No es verdad? Preguntas, órdenes que recibían, y que ellos con una mente limitada, una mente finita, no podían entender cómo podía ocurrir. Él podía realizar la orden que le estaba dando. Y entonces el profeta le vuelve a decir, pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Y aquí ahora ya la cosa cambia, porque ahora estos 5 panes, no es verdad que ellos tienen, que estos 20 panes, puestos ahora en las manos allí por una orden de Jehová, ya la cosa cambia. Y vemos cómo este sirviente fue obediente y se da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Qué bueno siempre poder tener una palabra de Dios en medio de las dificultades, en medio de la escasez, en medio de la necesidad. Cuando lo que tú tienes a tu alcance, tú sabes que no es posible resolver tu problema. Cuando tú ves que las limitaciones tanto físicas como espirituales
tú dices, no puedo resolverlo, no me alcanza mi capacidad, no me alcanza el dinero, no tengo la fuerza para hacerlo, pero que tú confíes en que Dios ha prometido en su palabra, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él ha dicho en su palabra que Él es nuestro Jehová, diré que es nuestro proveedor. Entonces cuando tú pones la escasez, cuando tú pones la necesidad en las manos del Señor, entonces ocurre un milagro. Gloria sea el Señor. Y el milagro ocurrió, comieron y sobró. Dice, entonces lo puso delante de ellos. Es decir, hermano, fíjense cómo él al principio tiene su pregunta lógica. ¿Cómo pondré delante de 100 hombres 20 panes? Pero ya cuando da la orden, si el Señor, Jehová lo ha dicho, entonces eres obediente. Amen. Gloria sea el Señor. Gloria. La obediencia, hermano, a creerle a Dios, a creerle a sus promesas, a saber que tenemos un Dios grande y poderoso y que para Él nada es imposible. Y que nosotros nuestros recursos limitados, nuestra propia poca fuerza, nuestra limitadas capacidades, cuando las ponemos en las manos del Señor, entonces el Señor hace grandes cosas. Gloria al Señor. Dice, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Gloria al Señor. No miremos a nuestras limitaciones. No nos fijemos tanto en nuestras limitaciones, fijémonos, hermano, en el gran Dios que tenemos, en que nosotros